Como historiador, procuro ser razonablemente equilibrado, pero siendo honestos, la idea de ser perfectamente neutral no existe. Y creo que puedo vivir con eso. Pienso que tanto yo como los demás académicos tratamos de poner en práctica algo llamado epogé, donde nos reservamos emitir un juicio, hasta tener todos los datos a la mano. Y claro, una vez hecho esto, adoptamos una postura. Para mí es importante que sepan que no me interesa cuál sea su postura final, siempre y cuando hayan entendido los puntos de discusión. Hola amigos, soy el Dr. David Litois y quiero agradecerles por ver este video y por compartirlo. Aprovecho para decirles que una excelente manera de contribuir a este canal y permitir que yo pueda seguir produciendo contenido de calidad en 2026 es apoyándome por Patreon. No dependemos de contenido automatizado por IA o para inflar el número de vistas. Dependemos de las suscripciones a este canal, la Academia Gnosis, así como de donaciones privadas, pero sobre todo de Patreon. Al unirse a Patreon, inmediatamente obtendrán el beneficio de poder leer alrededor de 900 publicaciones que he hecho en los últimos 3 años. También tendrán acceso a mis análisis más recientes, así como acceso anticipado a mis videos. Los diferentes niveles van ascendiendo, permitiéndoles hacerme preguntas, descargar en PDF 2 de mis libros completos, recibir servicios de revisión académica e incluso un nivel donde funjo como su tutor personal. Únanse a mi Patreon para apoyar educación en línea basada en evidencia. Los enlaces están en la descripción. Bueno, supongamos que uno quisiera probar que el Evangelio marcionita es anterior al Lucas canónico. ¿Cómo podríamos explicar esta idea en unos 15-20 segundos? Una forma de hacerlo sería haciendo uso del argumento externo. Hasta hoy, mucha gente sigue creyendo que el canon de 4 evangelios siempre ha existido y que fueron escritos en el siglo I. La versión fundamentalista es que Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron apóstoles o personas apostólicas, es decir, que conocieron a Jesús directamente o a través de otras personas. Eso es un mito eclesial, un mito fundacional de la Iglesia que carece de fundamento en el cristianismo. En la realidad histórica, por lo menos hasta donde yo sé, como historiador, tenemos que abrirnos a la idea de que el primer testimonio del canon de 4 evangelios proviene de Ireneo. ¿Entendido? Ireneo escribe entre el 180 y en 185, unos 150-155 años después de Jesús. Esa es la primera vez que cualquier autor habla de según Mateo, según Lucas, según Marcos y según Juan, como una colección. Asimílenlo, porque este es un punto muy importante. No es como si Marción se fuera formando en la década del 110 y al viajar a Roma en los 130 fuera a su librero, sacara su edición del Nuevo Testamento y dijera, hoy voy a escoger el Evangelio fulano de tal y lo voy a hacer pedacitos. Sé que es muy tentador imaginar a Marción como una especie de Thomas Jefferson, editando su Biblia, un individuo que le echa tijera a una edición ya existente de un texto. La gran diferencia entre Marción y Jefferson es que el canon de los 4 evangelios todavía no existía. El canon de los 4 evangelios no es parte de su contexto cultural. Simplemente no existía. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos al revisar las reconstrucciones de su evangelio? Algo estadísticamente muy relevante que vemos en él es que, aproximadamente, le falta un 75% del material que solo aparece en el Lucas canónico, mientras que conserva casi todo el material que comparte con Mateo y Marcos. Esto es muy relevante. Sí, por lo menos hay 4 estudiosos que ya han verificado esto, si esto es lo que muestran los datos. Entonces, tenemos 2 posibilidades. O Marción está al tanto del canon de los 4 evangelios, que como acabo de decir, no es histórico.
y está pensando, ¿cómo le voy a hacer para eliminar el material propio de Lucas? Pero, ¿a qué me refiero con el material propio de Lucas? Me refiero al texto que está en Lucas, pero que no aparece en Mateo ni en Marcos. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería un buen ejemplo del material propio de Lucas? La parábola del buen samaritano. Solo aparece en Lucas, pero si leen Mateo y Marcos, no la van a encontrar. El hijo pródigo solo aparece en Lucas. La idea de que Juan el Bautista es primo de Jesús y que el ángel Gabriel visita a María solo aparece en Lucas. La idea de que Pilato mata a los Galileos, ese material solo aparece en Lucas. La historia de la Navidad y el censo de Quirino, eso solo está en Lucas. Es posible que Marción estuviera pensando, no me gusta Lucas y voy a eliminar el material que no me agrada. Por lo menos suena lógico, porque para hacer eso, él necesitaría tener una edición sinóptica y decir, como ya me di cuenta que este material no se encuentra ni en Mateo ni en Marcos, precisamente ese es el material que voy a eliminar, ¿no creen? Cuando uno lee el Evangelio de Marción, pareciera que le falta mucho del material que solo aparece en Lucas. ¿O es más probable que alguien posterior a Marción, el editor lucano, agregó ese material único en Lucas? Y esa sería la razón por la cual muy buena parte de ese material propio de Lucas está ausente del de Marción. Pues esas son las dos opciones. Ya sea que primera, comparando los textos en paralelo, Marción eliminó solo el material propio de Lucas. O segunda, alguien posterior a Marción agregó ese material. Por favor, que no se nos vaya a olvidar este asunto de la parábola del hijo pródigo. ¿Creen que Marción la iba a ver y pensaría, no, esto hay que eliminarlo? ¿Hay algo en la parábola del hijo pródigo que incomodaría a Marción? Todo encaja perfectamente con la visión de un Dios bueno y amoroso de Marción, un padre amoroso que trae de vuelta al hijo pródigo. ¿Creen que descartaría esa parábola así nada más? Muy probablemente no, ¿verdad? No existe ninguna razón de peso. Claro, se han propuesto muchas explicaciones, pero lo que les estoy presentando en este video es que no hay razones de peso para eliminar ni la parábola del buen samaritano ni la del hijo pródigo, porque esas parábolas se alinean con la concepción de Marción, de un Dios enteramente bueno, benefactor, misericordioso y amable. Cuadran muy bien con su teología. No querría deshacerse de ellas. Quien quiera que considere a Marción un mutilador, tiene que demostrar cuál sería la lógica de Marción para eliminar ese material. ¿Entendido? Considero que estos pasajes tienen una gran calidad literaria. Es como si Marción tuviera algo en contra del relato de la Natividad, como para eliminar todo el material de la Natividad propio de Lucas. Igualmente, debería tener algo en contra del hijo pródigo, como para que hubiera sido eliminado. Sin embargo, es un fragmento muy bien logrado, y tal vez una de las parábolas más famosas. ¿No creen? Es de las mejores y más memorables historias del Evangelio. Siguiendo esta lógica, también lo tendría que haber eliminado. A esto le llamamos el argumento externo. Esta es la situación que tenemos a principios del siglo segundo. Esto es lo que dicen los datos, cuando comparamos a Marción con el Lucas canónico. Como solo nos queda la mitad del tiempo, ahora tenemos que echar mano de los argumentos internos. Tenemos que ser rápidos al formular la respuesta. ¿Cuáles son algunos de los argumentos internos a la hora de comparar a Marción con el texto lucano? Pues nos tendríamos que enfocar en parte de ese material único. Como sabrán, si nos vamos al principio del texto, nos encontramos con este prefacio lucano tan elaborado. Esto solo aparece en Lucas. Él es el único que tiene un prefacio con el que quiere dar la impresión de ser muy fiable y quiere hacernos saber que el propósito de escribir su evangelio es aumentar la confiabilidad de éste. Como dice aquí, en una traducción académica,
puesto que muchos han intentado componer un relato de los acontecimientos cumplidos entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por quienes, desde el principio, fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Yo también, después de haber investigado cuidadosamente todo desde los orígenes, he decidido escribírtelo en un relato ordenado, excelentísimo Teófilo, para que tengas plena certeza de las enseñanzas en las que has sido instruido. Aquí he modificado ligeramente el texto, pero el punto es claro. Quien escribe esto está jugando un claro juego editorial, y lo que busca es incrementar la credibilidad. Él pretende aumentar la certeza. Por tanto, si Marción se encontrara con esto en su texto del Evangelio, la pregunta obligada es, ¿eliminaría ese prólogo? Y de ser así, ¿por qué? ¿Sería que Marción está en contra de la certeza? Marción está en contra de la idea de que hay testigos presenciales. ¿Creen que en verdad Marción estaría en contra de eso? No creo que sea así. El prólogo está escrito como una larga oración y en un griego de la más alta calidad en todo el Nuevo Testamento. Es la oración periódica más refinada y cuidadosamente elaborada de todo el Nuevo Testamento. ¿Querría Marción deshacerse de ella? De ser así, ¿por qué? Es una pregunta muy válida. Y por otra parte, también hay que preguntarse, ¿podría haber sido escrita contra Marción? ¿Qué pistas tenemos de que este autor está en contra de una edición anterior de este texto? Él trata de argumentar que su edición está basada en la certeza. Quiere hacer del Evangelio algo certero, y la forma en que lo hace, según él, es remontándola a testigos presenciales. Curiosamente, él no se identifica a sí mismo como testigo presencial, pero dice que el relato proviene de testigos presenciales. Una de las cosas que debemos tomar en cuenta es que para el autor de Lucas, quien parece ser el mismo autor o editor de Hechos de los Apóstoles, ni Marción ni Pablo fueron testigos presenciales del Jesús histórico. Y por eso, Pablo no forma parte del grupo de los 12. Tampoco se considera a Pablo evangelista y apóstol. Es evangelista, pero no es apóstol porque no es testigo ocular. No vio a Jesús en vida, solo tuvo una visión, por así decirlo. Pues bien, lo que quiere decir quien quiera que escribió este prefacio es básicamente, quiero que este evangelio no tenga un fundamento paulino. Porque siendo honestos, Pablo no estaba interesado en el Jesús histórico, ni siquiera se puede jactar de haberlo conocido. Pero quiero que mi relato se remonte a testigos oculares. ¿Esto se consideraría antimarcionita? Sí, puede ser que sí. No hay razón para pensar lo contrario. Tampoco podemos decirlo con absoluta certeza, porque es muy evasivo. Recuerden que el autor del Lucas canónico quiere investigar las cosas desde el principio. ¿A qué se refiere con desde el principio? ¿Hay una crítica implícita? Algo que sabemos con seguridad sobre el Evangelio de Marción es que no contenía los relatos de la Natividad. Mucha gente siente que eso hace que la historia de Jesús parezca incompleta. Da la impresión que algo le falta a la biografía, porque una biografía empieza con el nacimiento y termina con la muerte. Es un hecho que el Evangelio de Marción nos mete de lleno en la vida de Jesús, sin más preámbulos. Es como si nos aventara al ruedo y de repente, ¡zas!, estamos con Jesús en la sinagoga de Cafarnaún. Creo que hasta podríamos argumentar que por lo menos el principio del texto, que no tiene nada de principio, no fue del agrado de algunas personas. Parece que tampoco fue del agrado del autor del Lucas canónico. Una de las cosas que dice él es que algo que pretende mejorar de este relato es que quiere contar la historia desde el principio. Y eso explicaría por qué existen estos relatos de la Natividad tan bien escritos, que como sabemos, se convierten en la tan conocida historia de la Navidad, y una de las partes más famosas del Nuevo Testamento. Los relatos de la Natividad de Lucas están muy bien redactados, pero desentonan en estilo con el resto del Evangelio.
parece ser que pretenden remontarnos a este período romántico de la historia judía. Es como si uno estuviera leyendo el libro de Ruth, o el primero o el segundo libro de los Reyes. Es como si uno se sumergiera en la historia bíblica, o leyera la Septuaginta, o que hubieran reescrito la Septuaginta, y no deja de darle un toque muy especial. La historia trata sobre pastores, y hasta menciona a unos ángeles. Hasta nos hace sentir calidez en el alma. Si no se hubiera conservado esta historia, no tendríamos Navidad. ¿No creen? Por eso es importante empezar desde el principio. Lo último que este editor o este autor quiere aportar es que quiere escribir un relato ordenado. Él dice que mi evangelio es mejor, no porque yo haya sido testigo, sino porque voy a presentarles algo con un poco de orden. El Lucas canónico y Marción comparten muchas de las mismas historias, y una de las cosas que hemos notado es que en el Lucas canónico, estas fueron reacomodadas, aparecen en diferentes lugares. Esto abre la posibilidad a que, quien quiera que haya sido el editor del Lucas canónico, tomó un evangelio anterior y reacomodó las historias para que tuvieran una mejor secuencia, o lo que él consideraba una mejor secuencia. Y esto incluye a los relatos de la Natividad. Él pensaba que era mejor tener un relato de la Natividad que no tenerlo. Pero, como veremos, además de agregar eso, también reorganizó algo de material. ¿Dónde aparece Jesús por primera vez? ¿Aparece primero en Cafarnaúm o aparece primero en Nazaret? ¿Dónde hace su gran debut? El autor de Lucas canónico sitúa su debut en Nazaret y el autor del texto de Marción lo sitúa en Cafarnaúm. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál de los dos tenía la razón? ¿Cuál está mejor ordenado? Estas son las preguntas que surgen del prefacio. Así es como yo lo veo. Mateo edita el material de Marcos y tiene sus propias razones para editarlo. La razón por la que resulta muy útil comparar a Mateo y Marcos es porque Marcos es un texto anterior, más sencillo y hasta tosco, y nos muestra que cuando este texto primitivo llega a manos de alguien posterior, decide reelaborarlo. Además de que corrige la gramática y mejora las transiciones entre los relatos. Y además, agregan cualquier tipo de cosas que la conviertan en una mejor historia o biografía, porque una de las cosas que hace Mateo es obviamente añadir un relato de la Natividad, ¿correcto? Es casi como si a estos cristianos les angustiara, por la razón que sea, que no hubiera un relato de nacimiento en la historia de Jesús, y se sintieron obligados a añadir este relato del nacimiento durante el siglo segundo. Y a pesar de que los relatos de la Natividad de Mateo y Lucas son muy diferentes, ambos sintieron la necesidad de agregarlos. Puesto que no podemos afirmar que las decisiones editoriales de Mateo y Lucas son exactamente iguales, no deja de haber similitudes. Volviendo al ejemplo de cómo Mateo aprovecha el texto de Marcos. Alrededor de un 99% de los estudiosos actuales creen que Mateo depende de Marcos, pero habrá algunos que no estén de acuerdo. Si asumimos que Mateo depende de Marcos, vemos el siguiente proceso. El texto crece al añadírsele más y mejores historias, no suprimiéndolas. La costumbre es añadir material. Si aplicamos este mismo criterio, podemos saber quién fue primero, porque el Evangelio de Marción es más breve que el Lucas canónico. Y tal vez no tenga muchas de esas también escritas historias que todos conocemos, las amemos o no, pero ese no es el punto. Antes del análisis de datos, nosotros ya sabíamos, de manera general, que el Lucas canónico es un texto más pulido que el de Marción. Usa un griego más cuidado. Muestra una tendencia en el uso de los así llamados rasgos clasizantes. Es un griego más refinado. Y lo que el análisis de datos nos permite medir es eso, pero de una manera muy precisa.
Y así podemos decir, ¿cuál es el idiolecto de tal o cual autor o editor? Es decir, cómo usan las palabras. Y eso es muy útil. Nuevamente, creo que necesitamos. Imagínense que el análisis de datos es una herramienta en nuestro cinturón. Por eso, le recomiendo a la gente que, si quiere dar una explicación breve, el análisis de datos es muy complejo, pero debes de tener un conocimiento muy sólido del griego para que te funcione. Por eso no sería mi primera opción, aunque no deja de ser útil. Sí, si buscas decirlo con franqueza, creo que todos estamos de acuerdo en que el autor de Hechos y el editor de Lucas canónico son el mismo fulano. Pero la diferencia es que Hechos lo escribió de cero, mientras que para darle forma a Lucas, editó un evangelio anterior. Pues así va la teoría. Hay muchas otras teorías, pero esta es mi teoría. Como regla general, se empieza con un texto breve que posteriormente se amplía. Siempre hay excepciones, pero esa es la regla general. Cuando se piensa en textos como Colosenses y Efesios, se cree que Colosenses es anterior y Efesios es una ampliación. En Marcos y Mateo, Mateo es la ampliación. Mateo es posterior. Entre Judas y Segunda de Pedro, generalmente se considera que Pedro es posterior, una ampliación. Si nos vamos a Nag Hammadi, esto mismo pasa entre Eugnostos y la sabiduría de Jesucristo. Eugnostos es anterior, es el primero y más corto, mientras que la sabiduría de Jesucristo es la ampliación. Si no queremos pensar en términos absolutos, que un texto se vuelva cada vez más largo no es una ideología, sino solo una tendencia. Creo que tal vez una forma más práctica de decirlo es que con el paso del tiempo, la historia se perfecciona. Lo que quiero recalcar sobre el Lucas canónico es que independientemente de qué texto piensen que es más antiguo, se puede ver la gran atención al detalle que se puso en el griego que se usó. Pero más allá de eso, la historia está mucho mejor construida. Piensen muy bien en el impacto que ha tenido el Lucas canónico. Sin él, no existiría la Navidad. La sociedad occidental ha estado fascinada por el Lucas canónico. Es sorprendente qué tan bien escrita está esa historia, al grado de haber creado la mitología navideña, precisamente por cómo fue redactada. Entonces, imagínense los textos de Marción y el Lucas canónico como versión preliminar y definitiva, y la versión corregida y aumentada. Obviamente, para las personas que tienen un conflicto teológico con el Lucas canónico, lo que van a decir es, eso es una porquería. Pero si nos limitamos a su calidad literaria, es muy, pero muy buena. Casi hasta hace que se me rueden las lágrimas. ¿Me explico? Sí, definitivamente. El mismo Marcus Vincent cree que Marción conoce los textos de Mateo y Marcos. Y tal vez está en lo cierto, pero no porque exista evidencia tangible. La razón por la que creo que está en lo cierto es por la evidencia externa que tenemos sobre Marción. Sabemos que este hombre viajó por el Mediterráneo entre los años 130 y 150, y aunque yo mismo doy una fecha posterior a los Evangelios, creo que los cuatro ya existían para el año 150. Ya están en circulación. Uno tiene que asumir que Marción, con los tantos viajes que realizó, se topó con todos estos textos, aunque puede que los haya conocido más tarde en su vida. A mi parecer, se había formado una opinión sobre ellos. Cuando se topó con ellos, los consideraba obras de ficción, ficciones apostólicas que presentaban a un Cristo ficticio. Y eso hizo que promoviera su evangelio todavía con más fervor. Porque él no nada más iba a dejar las cosas así y aceptar la idea de tener un canon de 4 evangelios. Creo que era bastante inteligente como para darse cuenta que tenían contradicciones, mientras que otros en su época querían suavizarlas. Una década después de Marción, Tasiano nos proporcionó la primera armonía de los evangelios, que sigue siendo popular en algunos círculos hasta el día de hoy, donde alguien toma los 4 evangelios y los combina en un solo relato, cortando y pegando.
Y esta práctica era muy popular en la antigüedad, porque ellos mismos necesitaban convencerse. Los primeros católicos necesitaban convencerse de que todos contaban la misma historia. Pero no era así, y hallaron dificultades irresolubles. Uno nunca puede tener una armonía de los evangelios, porque al deshacerte de unas cosas, surgirían nuevas contradicciones. Así que nunca quedaría perfecta. Si creen que pueden probar que estoy equivocado, los invito a que lo intenten, porque este es uno de los fascinantes hallazgos sobre el Evangelio de Marción. En las reconstrucciones más confiables, hemos descubierto que, a pesar de lo que decían los heresiólogos, Marción no tenía problema con que Jesús fuera judío, y tampoco tenía problemas con las citas del Antiguo Testamento. Jesús todavía aparece como viviendo en Galilea. Es hijo de padres judíos e imparte algunas enseñanzas judías, así como también alaba la ley judía ocasionalmente y hace frecuentes referencias a la cultura judía. De hecho, sus últimas palabras, incluso en el Evangelio de Marción, vienen de los Salmos. En tus manos encomiendo mi espíritu. Creo que la idea de los heresiólogos de que Marción quería eliminar los elementos judíos del Evangelio está mal, porque solo hace falta echarle un vistazo al texto, y basándonos en los datos, la evidencia deja claro que ese no es el caso. Te tienes que detener un momento y pensar, bueno, ¿por qué incluyó ese material? Lo que esto nos muestra es que Marción no actuó como editor, porque si hubiera sido editor, lo habría eliminado. ¿No creen? Honestamente, yo no creo que se pueda afirmar que Marción era estrictamente antijudío. Pero si Marción hubiera escrito su evangelio desde cero, no habría incluido ese material. Piénsenlo. Si escribía de cero, tal vez habría preferido que Jesús naciera en Grecia. No sé, incluso en el Ponto. No tenía por qué limitarse al crear un héroe ficticio. ¿Por qué dejar que nazca en Galilea? Ahí aparece, enseñando en las sinagogas. Eso no tiene lógica. Tal vez eso no le gustaba a Marción. Probablemente heredó un texto que decía estas cosas, y piensa para sí mismo, este es un texto normativo, y yo no tengo autoridad para cambiarlo. Si tuviera autoridad, lo cambiaría. Como no la tengo, podría, pero no lo haré. Todo esto se basa en conclusiones razonadas, y me parece que son importantes. Eso también pone en duda teorías más radicales sobre Marción como autor del Evangelio. Tampoco creo que haya sido el autor. Si hubiera sido el autor, habría escrito una historia bastante diferente. Todo se reduce a una cuestión de conclusiones razonadas. Y creo que esta es una conclusión sólida, si los evangelios ya estaban circulando alrededor del año 150. No creo que alguien dude de eso. Incluso algunos propondrían fechas como el 160-170. No es como si Marción se hubiera quedado instalado en un solo lugar. Tuvo que haber conocido los otros textos. Imaginemos que posiblemente Marción estuvo en comunidades en el Ponto, norte de África, Roma y España, donde leían diferentes textos de los evangelios. Que no se nos olvide que él tenía un negocio de barcos. Vivió su vida viajando por barco. No es que se hubiera quedado a vivir en un solo lugar. Habría conocido los otros textos y, ¿por qué no? Tendría que haber estado ciego. Pero claro, todo depende de cómo reaccione cada quien. ¿Cómo, por ejemplo, conocen los evangélicos el Libro de Mormón? Por supuesto que sí. ¿Lo habrán leído? Muy pocos, porque creen que es cosa del diablo. Muy posiblemente. Es algo así como, obviamente saben que existe, pero todo depende de cómo reaccionen hacia él. Eso va a determinar cómo van a lidiar con él. Aquí la pregunta es, ¿cuál fue primero? Como muchos se habrán dado cuenta, lo último que quisiera es tratar de engañarlos de alguna manera. A la izquierda está el texto más corto de Marción y a la derecha está el texto de Lucas canónico. Comienzo justo donde Marción comienza, que es el equivalente a Lucas 3, versículo 1.
Y, bueno, solo quiero señalar algunas cosas que creo que algunos de ustedes ya han notado. Aquí tenemos que la frase inicial es prácticamente la misma, pero quien está escribiendo la versión más larga como que quiere lucirse. No es solo que ambos autores quieran ubicar a Jesús cronológica y geográficamente. Eso ya nos quedó claro. Pero luego, el otro autor quiere hacer gala de todo su conocimiento geográfico y político. Es como si se esforzara mucho por anclar a Jesús en el tiempo y la historia. Aunque nadie ha mencionado a este personaje, Lisanias. ¿Quién carambas es Lisanias? Se le menciona, aún siendo un gobernante poco conocido. Y luego, Abilene. ¿Dónde está Abilene? Creo que alguien me dijo que está en Texas. ¿Alguien sabe dónde está Abilene? ¿Creen que el romano promedio sabía dónde estaba Abilene? No, es como un terreno en la actual Jordania. Pero ¿quién va a conocer a Abilene y a Lisanías? Pues solo Flavio Josefo. Por esta razón, muchos autores dicen que Lucas utiliza a Josefo, precisamente porque usa a estos oscuros personajes mencionados por él. Hay que admitir que no son personajes principales, pero de todas formas los incluyó. Es el Lucas canónico a toda máquina, mientras que Marción solo quiere dejar en claro que Jesús es una persona real. Nace en determinado tiempo, determinado lugar, durante el reinado de ciertas personas. Y luego Lucas echa toda la carne al asador, va a toda máquina, y menciona todos estos nombres tan raros que nadie ha escuchado en el mundo greco-romano, porque quiere probar que Jesús es un personaje histórico, y se pasa de la raya. Muy bien. Pues ese es un dato interesante. Y la pregunta lógica sería, ¿ese dato nos dice que alguien quiere mejorar el relato? O cuando Mansión llega a esta parte, piensa, a mí no me importa que mencionen a Herodes. Me da igual que mencionen a Felipe, Traconítide, Abilene, Anás o Caifás. Mejor los elimino del relato. Podría ser, vamos, no digo que sea imposible, pero el hecho de que Caifás sea un personaje que participa más adelante en la historia, ¿por qué querrías eliminarlo? No sé. A mí me parece que trata de mejorar la historia, o que alguien quiere mejorar el relato desde una perspectiva histórica. Y por supuesto, en el Evangelio de Marción, al primer lugar al que llega es a Cafarnaum. Lucas también lo tiene, pero este es uno de sus famosísimos reacomodos estratégicos. Lucas tiene el episodio de Cafarnaum, pero por alguna razón quiere darle más peso al episodio de Nazaret, ¿verdad? Lo que pasa es que para Lucas, Nazaret es mucho más importante que Cafarnaum. ¿Y eso por qué? Pues muy probablemente porque él conoce la tradición que vincula a Jesús con Nazaret. Pero la otra sería que quiere hacer hincapié en que Jesús es básicamente un predicador, como cuando la persona le entrega el rollo del profeta Isaías. Eso no aparece en el texto de Marción. En el texto de Marción, Jesús nunca lee del rollo del profeta Isaías. No tiene interés alguno en Isaías. En cambio, cita este proverbio, un proverbio griego. No es un proverbio judío. Médico, cúrate a ti mismo. Lo que oímos que hiciste en Cafarnaum, hazlo aquí también. Esto solo tiene sentido si Jesús viene de Cafarnaum. Mientras que Lucas tiene un verdadero problema. No solo amplía el texto con esta cita de Isaías, ¿se fijan? Además, tiene que explicarnos por qué alguien mencionaría Cafarnaum, porque no se siente en libertad de eliminar esta parte. Ahí sigue todavía este dicho. Haz en tu tierra lo que has oído que se hizo en Cafarnaum. Eso carece de toda lógica, porque Jesús jamás ha estado en Cafarnaum, por lo menos no en lo que al relato respecta. En esta parte, como que a Lucas le salió el tiro por la culata. Reacomodó la historia y de repente la mención anterior no tiene lógica. ¿Lo ven? Aquí es donde le metió mano al texto. Pero algunos dicen que quiso hacerlo funcionar al añadir algo así como un resumen de las actividades de Jesús en Galilea. Pero es más que obvio que eso es solo un parche. El hecho es que, de entrada,
El episodio de Cafarnaúm no aparece ahí. En el Lucas canónico aparece después, y eso hace que la historia funcione mejor. Es un relato mejor construido, porque explica por qué se enfurecen tanto, hasta el punto de querer matarlo. En el texto de Marción, lo único que hizo Jesús fue citar un proverbio médico. Pero esa no es razón suficiente para hacer enojar a la gente al punto de querer matarlo. Por otra parte, en el Lucas canónico nos da este prolongado razonamiento de por qué Jesús hizo enojar a la sinagoga local. Y así tiene más sentido de por qué ahora hasta quieren arrojarlo desde un acantilado. Mientras que en la historia anterior ni siquiera sabemos por qué se enojaron. No tiene lógica. Pero ¿cuál es su problema? ¿Se volvieron locos? Lo único que él dijo fue, médico, cúrate a ti mismo. ¿Cuál es el punto? A la derecha, el Lucas canónico es una mejor historia, porque está mejor hilada. Los historiadores, que en su mayoría son religiosos, como los que estudian al Jesús histórico, al igual que Lucas, quieren que Jesús sea histórico. Se han dado cuenta que ellos insisten en aferrarse a este vínculo con Juan el Bautista. Si se tomaran en serio al Evangelio de Marción, verían que este vínculo también es muy débil. Para Marción, de hecho, Marción menciona en numerosas ocasiones a Juan el Bautista, pero no nos queda claro que fuera maestro de Jesús, y tampoco lo bautizó. Toda esta línea de pensamiento, que Jesús tenía una relación maestro-discípulo con Juan, y luego que Juan lo bautizó, se fue por cuenta propia para cumplir una misión, es tan ficticio como cualquier otro elemento, por lo menos hasta donde yo veo. Tomando en serio el Evangelio de Marción, también verían ese patrón. Es solo un intento por mejorar la historia. En Marción no encontramos el relato del bautismo. Se nota que los otros evangelios se sienten ofendidos por su ausencia. Creo que el editor del Lucas canónico se siente muy ofendido. ¿Dónde quedó el bautismo? Tenemos que incluirlo, y lo incluye. Y si se fijan en el bautismo, tiene otra secuencia, y hay otros elementos, tales como la tentación y el viaje al desierto. Eso tampoco está en el texto de Marción. Lo que se considera el núcleo del relato de la tradición sinóptica no aparece en Marción, y también resulta problemático para el estudio de Q, porque la gente piensa que esto formaba parte de Q. Si no aparece en el texto de Marción, quiere decir que tampoco aparecía en Q, o que Q no existe. Hay una corriente muy fuerte dentro de la academia. Mark Bilby es parte de ella. Dennis MacDonald es el principal exponente de la idea de que los evangelios se basan en relatos mitológicos griegos. Creo que, de alguna manera, ya he abordado el tema. En mi obra, ¿Cómo comenzaron los evangelios? A nivel general, estoy de acuerdo con ese argumento. Pero tratar de probar ejemplos específicos, como una sanación tipo Esculapio o Dionisio, eso es más difícil de demostrar. Probar que hay una relación de dependencia directa es más complejo. Como se imaginarán, académicos como yo luchamos una batalla cuesta arriba. La prioridad marcionita sigue siendo una opinión minoritaria. Tal vez no debería de complicar este asunto con ideas que molesten a la oposición, ¿no creen? A grandes rasgos, sí. Concuerdo con esta idea de que los evangelios fueron moldeados por influencia de la mitología griega. A lo que voy es que si tienes el tiempo contado para convencer a alguien, no te da tiempo de probar esta teoría. Teniendo tan poco tiempo para explicarlo, no vas a poder convencer a un fundamentalista o un miembro de la Convención Bautista del Sur. Lo que sí podrías hacer es decir algo así como, mira, aquí está este texto y aquí está este otro. El Lucas canónico carece de lógica, porque hace referencia a Cafarnaúm, aun cuando el episodio en Cafarnaúm no aparece en la parte previa del texto. Mientras que el texto de Marción empieza con Cafarnaúm y vuelve a mencionar a Cafarnaúm. Hasta podemos hacer una comparativa visual para mostrársela a la gente. Usando una tabla sencilla, en el Evangelio marcionita, Jesús está en Cafarnaúm y se vuelve a mencionar a Cafarnaúm. En el Lucas canónico, primero aparece Nazaret y se menciona Cafarnaúm, pero el episodio de Cafarnaúm
aparece después. ¿Cuál fue primero? ¿Quién lo reacomodó? Es casi como cuando eres maestro y tus alumnos hicieron sus ensayos finales y tienes que averiguar quién le copió a quién. Creo que la IA puede hacer esto muy bien a estas alturas. Yo diría que el plagiario, aunque el término tenga una connotación negativa, el plagiario es al que se le olvidó o no pudo eliminar esta referencia a Cafarnaúm en 4:23. Algo que sabemos sobre Marción, y esto gracias a Tertuliano, es que él creía que su evangelio había sido corrompido. Parece que esto viene de boca del mismo Marción, y dice, fue corrompido porque se le convirtió en una sola unidad, junto con la ley y los profetas. Algunos han interpretado esto como que el Evangelio de Marción no incluía la ley ni los profetas, pero eso no es cierto. Aquí, la queja no es que la ley y los profetas estén presentes. La queja es que al Evangelio se le convirtió en una sola unidad con la ley y los profetas, es decir, en una narrativa continua de historia salvífica. Y que quien quiera que escribió el Lucas canónico quiere convencernos que todo lo que hizo Jesús ha sido profetizado, y esto se puede confirmar de manera reiterada. Si se fijan en el material propio de Lucas, como hacía al final de la historia, esto no aparece en las escrituras de Marción. Evidentemente, esto es algo en lo que el editor quiere hacer énfasis, que empezando con Moisés y los profetas, Jesús les interpretó todos los asuntos referentes a él. No creo que para Marción eso fuera posible. Tal vez sí que citara las escrituras judías, pero no era posible decir que Jesús cumplió todo lo contenido en los profetas. Nuevamente, más adelante en este capítulo, se hace énfasis en que estas son las palabras a las que Jesús se refiere. Todo lo que se escribió sobre mí en la ley, los profetas y los salmos se debe cumplir. Marción no habría estado de acuerdo con eso. Muy seguramente, él no tendría problema en que se citaran la ley de Moisés, los profetas y los salmos, pero habría estado en total desacuerdo que se cumplieran en Jesús. Lo que dice el autor del Lucas canónico es que tu mente necesita experimentar una revolución epistemológica. Necesitas transformar tu cerebro para tener una mente abierta y comprender las escrituras. Porque antes del Lucas canónico, tal vez con la excepción de Justino Mártir, nadie había planteado de forma sistemática que casi todas las profecías del Antiguo Testamento apuntan a Jesús. Y eso no es una revelación como tal, sino más bien una conclusión a la que llegan los primeros católicos a mediados del siglo II. Están reescribiendo el relato, reformulando la memoria colectiva de la comunidad, para que la información antigua calce con esta nueva interpretación. Me basé en un excelente libro. Es muy caro, pero ojalá que lo puedan conseguir. Se llama El Evangelio más antiguo, de Matthias Klinghardt. Y una de las cosas que dice Matthias Klinghardt, y aquí coincido perfectamente con él, es que el material propio del Lucas canónico insiste en identificar a Jesús, en enfatizar que su sufrimiento era necesario y en explicar su misión a partir del Antiguo Testamento. Y la verdad, eso suena claramente a que alguien hace un gran esfuerzo de convertir al Evangelio en una sola unidad, un solo cuerpo, junto con las escrituras judías. Parece ser entonces que la crítica de Marción está dirigida al Lucas canónico, aunque nunca quede del todo claro. Marción no lo conoce como Lucas, y es por eso que nunca nos dice, estoy criticando al Lucas canónico. Y luego, el último punto que Klinghardt plantea aquí es que el Evangelio de Marción carece de lo que él llama coherencia redaccional, y se refiere a un patrón redaccional coherente, si es que asumimos que él editó el texto de Lucas, porque no es que Marción quisiera deshacerse de los salmos, los profetas y la Torá. Eso no es lo que está haciendo. Pero si nos imaginamos al autor lucano editando a Marción, en realidad sigue una línea teológica muy consistente. Y como dije anteriormente, es anclar el relato de Jesús en la historia salvífica israelita.
Y este punto es absolutamente coherente a lo largo del texto de Lucas. Ese es el punto. Y lo que esto muestra, o más bien indica, es que un editor muy listo y consciente estuvo revisando el material para cerciorarse que dicho material sea congruente con esa tendencia. ¿Me explico? Pero si lo hacemos al revés, diciendo Marción es posterior, nos damos cuenta que Marción es un pésimo editor. Sería muy descuidado, porque de repente elimina el material del Antiguo Testamento y a ratos lo deja. Así es como se presentaría esta teoría. Comenzamos con los argumentos externos y seguimos con los internos. Luego les mostramos los datos. Ojalá que todo, o la mayoría, les haya quedado claro. El Lucas canónico tiene otros subtemas. Uno de estos subtemas en el Lucas canónico es: no se trata de un discurso en contra de los ricos o de la riqueza. En realidad, no está interesado en si la gente se hace rica, pero sí quiere que los ricos hagan donaciones generosas. Esto se repite en Hechos. El autor quiere gente rica en la comunidad, siempre y cuando renuncien a todo lo que tienen. Regresa al texto de Lucas para incluir historias donde pide a la gente que aporte. Mucha gente diría que está en contra de la riqueza, pero de hecho, ese no es el caso. Más bien, está en contra de retener la riqueza y exhorta a la gente a que renuncie a ella. Así es como la Iglesia se hizo rica. Las hermosas construcciones del Vaticano son testigos de que funcionó. A continuación, nos enfocaremos en qué tradiciones son fiables en el Evangelio de Marción y cómo proceder para determinar su fiabilidad. Tengo que admitir que esta es una cuestión delicada, y de ella surgen muchos desacuerdos. Pero es una cuestión muy importante, porque es la forma de superar a lo que llamamos postura evangélica o fundamentalista. Se considera que Marción es irrelevante, porque su texto no sobrevivió. Entonces, incluso si están al tanto de las reconstrucciones del Evangelio de Marción, responden, pues como las reconstrucciones no coinciden, voy a tener que descartarlas e ignorarlas. ¿Cómo entonces se supera este tipo de objeciones? Esto es muy importante, porque creo que aquí es donde, aunque en verdad seas un conocedor de Marción, un nerd de Marción, sigue siendo muy confuso por qué gente como Dieter Roth, Jason Bedun y Matthias Klinkhardt hicieron reconstrucciones tan distintas del Evangelio de Marción. Hay una razón muy importante de por qué, pero casi nadie la conoce. Y es de esto de lo que va a tratar nuestra próxima sesión.